visual. Entonces, les cuento la historia. Nuestra historia nace en los años 1500. Recordemos que en los años 1500 fue cuando para 1492 llegó el que le llaman mucho el conquistador, porque llamamos el invasor. ¿No? El invasor. ¿Y el invasor quién era? ¿Quién llegó? Cristóbal Colón. Le llamamos el invasor porque no conquistó, no llegó con amor, mató a mucha gente para estar ahí, muchos nativos. Por eso le llamamos nosotros el invasor. Entonces la historia la cambiamos un poquito ahí para que la tengamos en cuenta. En esa historia nosotros vivíamos en armonía antes de la llegada de él, donde cultivamos el maíz, al lado de la tulpa, se ve esa armonía, pero luego llega los tiempos de la resistencia. Acá arriba en la parte alta tenemos a la cacica Gaitana, fue una de nuestras lideresas del pueblo Nasa y que luchó contra los invasores. Hay muchas imágenes de la cacica, esa es una imagen de la cacica. Es una imagen de la cacica, es una representación de la historia. Así nosotros podemos gráficamente conservar toda la memoria histórica, ¿no? ¿Qué pasa en esa historia? Dice que por allá la cacica hizo la resistencia porque ya saben que quien hizo la invasión o conquista de aquí del municipio de Timbío, Pedro de Añasco y Juan de Ampudia, en cierta forma Pedro de Añasco fue el que le mató al hijo quemado en la hoguera porque no fue a la cita que le puso en los tiempos que le puso. Y él quería hablar era con un cacique y la cacique era la que mandaba en su pueblo y ella le legó al hijo porque era hombre. Y entonces lo ofendió al cacique, a Pedro, porque llegó tarde. Entonces ella comenzó la rebelión indígena. Esa rebelión indígena nace allí. Pero también en esa rebelión, como en todo proceso, hay traidores. Y nosotros siempre lo hemos puesto en la historia. Siempre existe el que señala. Este le llamamos el cacique Matambo. ¿Y Matambo por qué? Porque Matambo en la última pelea que tuvo la cacica, que le estaba ganando a los españoles, él hacía parte de la cópula de la estrategia y él le contó a los españoles cómo era la estrategia. Entonces los españoles hicieron una emboscada y le ganaron la última batalla. Y existe Matambo como el que señala. Entonces la historia no toda es perfecta. Hay indígenas que luchan por el momento como hay otros que se nos tuercen y también los tenemos allí. En esta historia también recogemos al que le llamamos nosotros Juantama. Si ustedes miran allá en la esquina, ven como un río con un muñequito en el centro y un mayor allá. Recordemos que en la historia de Juantama es parte de nuestra memoria histórica indígena y lo que dice es que él nace de la madre tierra, de Umaquiwe, como le decimos nosotros, de nuestra madre, de nuestro ser. Y cómo nace en una gran avalancha. La simulamos nosotros, un río que viene pequeño y de inmediato crece. Juantama nace en el agua. En el agua, sí, él nace en una avalancha. Juantama nace de esa avalancha. Como un mito, ¿no? Es un mito de... ¿Cómo lo sacamos nosotros según la historia? Nuestros mayores sabedores, que está el médico tradicional ahí al lado, está haciendo las plantas para calmar el agua y lograr sacar al niño que viene llorando en la avalancha. Y nace el mito, pues cuenta que quienes lo alimentaban, las mujeres se secaban, las vacas se morían. Bueno, todo ese proceso yo creo que ustedes lo han leído y lo han escuchado. No hay que centrar mucho en eso, lo pueden investigar un poco más, pero ahí lo graficamos porque hace parte de nuestra historia. Luego llega por acá en los años 1700 y llega a los años 1800. Encontramos a otro gran líder que se llama Quintín Lame, ¿no? Ajá. Quintín Lame fue un gran defensor de derechos humanos y que defendió el movimiento indígena de frente. Entonces, a ver, así como recapitulando, están personajes como la cacica Gaitana, Juantama, Matambo, el Nasa original, que es el que representa todo, de la armonía, está Manuel Quintín Lame. Y los mayores, ya es como el que hace las plantas. Siempre ha estado el médico tradicional, el mayor sabedor, lo representa aquí el mayor. Listo, entonces vamos a tener esa historia de esa forma. Entonces recordemos que en la historia de los tiempos del mayor Quintín Lame, pues él defendió a los indígenas, en cierta forma él aprendió de dónde, de esto, Colombia y Panamá. Él prestó servicio militar porque en algún momento le mataron a las familias y él se incurrió en las filas militares y él aprendió de las fuerzas militares y estuvo en el tema de Panamá en esa pérdida que tuvimos nosotros como Colombia, ¿no? Recordemos la historia de la guerra de los 1000 días, de cuáles fueron los efectos y cómo llegó a eso. Ellos saben algo de eso, creo. Eso ya saben, es parte de esa historia. Entonces, teniendo en cuenta eso, él aprende desde la militancia que lo más importante no es la lucha frontal, sino el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Oigan. Aprender a defenderse con las leyes de los blancos y aprende a leer la constitución de aquellas épocas. Y entonces, él por su revolución, lógicamente regresó al Cauca, a sus territorios y comenzó a unir al Huila y a todos esos pueblos. Y como es rebelión, entonces lo persiguen por revolucionario, ¿no? Y
él llega a ser condenado más de 101 veces en la cárcel, lo cogen y lo mandan a prisión. Y nunca permitió que ningún abogado occidental lo defendiera, sino que él mismo se defendía porque él leía la Constitución. Él mismo era el abogado y logró salir. Eso nos enseña que es más importante el conocimiento, que muchas veces la lucha frontal armada. ¿Se entiende? A veces hay que llevar los ideales hacia ese punto, pero lo más importante es lo que usted aprenda desde lo político y la defensa desde la palabra, como decimos nosotros. Esta es la historia que nos trae en el pasado, pero que nos lleva a este presente y futuro. Vamos acá ahora el mural de este lado.